Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Cómo me da gusto, queridos amigos y hermanos, volvernos a encontrar en esta ocasión en nuestro devocional Vida en Él. El salmista dice que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. El capítulo 22 del libro de los Hechos, del 6 al 16, son los versículos en esta ocasión en que meditaremos. Pablo se encuentra en Jerusalén y es arrestado en el templo. Y él relata su conversión y nos deja un legado tan importante. Pablo nos deja un legado muy importante con relación al cristianismo y los planes y los propósitos de Dios. Vamos a escuchar la lectura a continuación y volveremos para meditar en la palabra. Hechos 22, 6 al 16. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: Ay, Señor. Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo veía a causa de la gloria la luz, llevado de la mano los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Pues bien, como acabamos de escuchar, Pablo presenta su defensa estando en Jerusalén, ya que fue arrestado en el templo y es acusado de algunas cosas y lo hacen con malicia, y además son acusaciones erráticas, son acusaciones falsas, no son verdaderas. De todo lo que a Pablo se le acusa, no se le pudo comprobar nada. Es entonces que él aprovecha este momento para relatar lo que Dios hizo en su vida. Y él empieza diciendo que él, yendo para Damasco, y cerca de ahí, se le presentó, de repente le rodeó mucha luz del cielo. Lo que le ocurrió en el capítulo 9 de este mismo libro, que es cuando el Señor le alcanza. Y él ahora en esta ocasión habla de su experiencia y de aquel encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Así que yendo él a Damasco a perseguir a los cristianos, pues ahí el Señor le sale al encuentro. Y él está relatando a todos aquellos varones, a todos aquellos principales, a todo aquel concilio. Él está explicándoles cómo Dios lo alcanzó. Dice que él cayó al suelo, y dice que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así él
responde, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Precisamente como acabamos de decir, lo que ocurrió en el capítulo 9 de Hechos. Pero ahora él está testificándole a una grande multitud de acusadores. Y él está ahora diciéndoles que aunque él fue un acérrimo perseguidor de la iglesia, del cristianismo, ahora él fue dedicado para compartir la palabra, para hablar de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, para hablar del sacrificio que el Señor hizo específicamente por la vida de él, ya que esa fue su experiencia. Y dice que los que estaban con él, pues solamente ellos escuchaban la voz y además veían la luz, pero no entendían la voz que hablaba con él. Así es, el Señor alcanzando a este gran enemigo de su pueblo, a este hombre que estaba siendo usado en tiempo pasado para causar grandes estragos en la iglesia. ¿Cómo Dios hace cambios en las personas? Solo Dios es el único que cambia. Nosotros a nosotros mismos no nos podemos cambiar. Solo Jesucristo es el único que puede cambiar nuestra vida cuando va en una dirección equivocada o cuando estamos haciendo las cosas pensando que son correctas. Solo Dios es el único que nos puede traer este cambio y esta transformación, como Pablo el apóstol lo está relatando ahora, después de haber sido arrestado en el templo en Jerusalén. Así que ahí está Pablo presentando su defensa. Y él le dice, ¿qué es lo que haré, Señor? Le dice Pablo al Señor en aquella ocasión. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tengas que hacer. Así es. Él está relatando paso por paso lo que el Señor había hecho en su vida. Así que fue llevado de la mano, puesto que él no veía en ese momento. Dice que por 3 días él no probó alimento ni bebida y también estaba en la oscuridad. Estaba en la oscuridad. Hasta que vino un hombre llamado Ananías, un siervo de Dios, que vino, le impuso las manos, un hombre piadoso, dice aquí el versículo, un varón piadoso, un hombre piadoso, un hombre apegado a la ley. Pablo está corrigiéndoles a aquellos acusadores que él en ningún momento está en contra de la ley, ni de profanar el templo, ni de introducir a los gentiles donde no deberían de estar. Todas esas acusaciones eran falsas. Así que Pablo está aquí defendiéndose y relatando cómo Ananías viene y cómo le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo momento dice que él empezó a mirar y empezó a ver. Así que este es el relato del apóstol Pablo. Y este es el legado que él está dejando a la iglesia, que habría de dejar en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Este legado, esta palabra, este mensaje todavía sigue teniendo vigencia, todavía sigue teniendo verdad, todavía sigue teniendo gran utilidad. Este mensaje de la muerte, la resurrección, el sacrificio de Jesucristo, todavía sigue cambiando almas, cambiando personas. Así que tomemos este legado, tomemos esta palabra que a través del apóstol Pablo Dios nos encomienda y nos deja para que la compartamos y para que podamos testificar a todos los que nos rodean. Pablo no se detuvo.
Pablo tuvo siempre la valentía de hablar y de decir que Jesucristo había muerto por él. Le había tocado, le había alcanzado después de haber sido un perseguidor muy intenso. Dios le cambia. Dios le cambia. Bendito y alabado sea su nombre, porque su palabra es el mensaje de verdad, de amor, de perdón, y es un mensaje de esperanza. Compartamos en estos días y todos los días que el Señor nos conceda esta bendita palabra y este mensaje de las buenas noticias para todo aquel que lo reciba. Terminemos con una oración. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por este legado y por este mensaje tan poderoso y tan importante que este siervo de Dios ha dejado a tu iglesia y a tu pueblo. La muerte, la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor ahora es el mensaje que tenemos que nosotros que compartir. Gracias te damos, Padre, porque tú cambiaste a aquel hombre que tenía un corazón muy lleno de odio y lleno de rencor. Gracias porque lo cambiaste a un hombre lleno de un corazón de amor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, yo soy el pastor Miguel Rodríguez y para mí fue un privilegio compartir estos momentos de la palabra de Dios. Bendiciones y hasta la próxima. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.